Bien, pues si estás de acuerdo, empezamos, Eugenia, para Sí, adelante. ser puntuales. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta hermosa conferencia que el día de hoy, pues quiero felicitar y agradecer a nuestra queridísima maestra Eugenia Caballero, que pues ha sido una profesora que se ha procurado y ha preocupado mucho por fortalecer el área educativa en la carrera de psicología, trayéndonos siempre conferencias muy interesantes en este ámbito. Y bueno, pues quiero darle a ella la bienvenida y un gran reconocimiento por este gran trabajo de planeación y de invitación que ella realizó para que se pudiera llevar a cabo este evento. Eugenia, bienvenida, muy buenos días. Te cedo el micrófono y también el honor de pues presentar a nuestro gran invitado que nos acompaña en esta mañana. Adelante, bienvenida, Eugenia, buenos días. Gracias, Tania. Buenos días a todas y todos. Es un placer siempre pues estar en estos eventos a la distancia o ya sea virtual o ya sea en presencia, son momentos agradables porque tenemos la oportunidad de conocer desde otra visión campos que parecieran ya muy conocidos y ya como que muy llevados y traídos, ¿no? Sobre todo la parte de la educación, las reformas educativas y todo esto, cuando en realidad son espacios y son campos a los que se les puede explotar demasiado, ¿no? Para mí siempre es un placer platicar con Luis de todo esto, porque siempre estamos hablando y criticando cuando es posible, aportando también en esto, ¿no? Entonces, Luis, tengo la fortuna de conocerlo ya de hace algunos añitos y siempre se ha caracterizado por ser una persona que le gusta lo que hace y que se nota que le gusta porque se lo sabe y lo sabe muy bien. Y eso a mí, la verdad, me encanta de él, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a leer una pequeña semblanza del maestro Luis para que tengan en antecedente lo que él hace en la Secretaría. El maestro Luis Ángel Vázquez Claudio es licenciado en Psicología, Pedagogía y maestro en Gestión Educativa. Destacado por sus habilidades sociales y liderazgo, se dedica al ejercicio del área educativa, donde desarrolla habilidades como docencia, capacitación, gestión escolar, manejo de grupos y líder de proyectos técnicos pedagógicos especializados en educación básica. En el área de desarrollo humano se desempeña como conferencista, tallerista y entrenadora en habilidades para la vida, liderazgo, gestión de equipos de trabajo, inteligencia emocional, empoderamiento, entre otras, enfocadas en el fortalecimiento de figuras directivas, la orientación a resultados y el coaching de plan de vida y carrera. También se desempeña en el área clínica, en la que lleva a cabo actividades de psicodiagnóstico. Perdón. Luis Ángel ha impartido clases, en distintas instituciones públicas y privadas con énfasis en las relaciones humanas, el trabajo grupal, las habilidades sociales y las políticas públicas. Actualmente desempeña funciones de jefe de departamento técnico adscrito a la Subdirección de Educación Básica para Adultos, la SEBA, de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Durante su trayectoria profesional ha puesto especial interés en el análisis y conocimiento de las políticas y procesos educativos nacionales, ya que considera primordial la atención de este sector para alcanzar niveles de logro que se traduzcan en el progreso individual y social de los ciudadanos. Tiene un profundo gusto por viajar, conocer y compartir experiencias con otras culturas, establecer relaciones y redes de contacto que le permitan a la sociedad vincularse de manera eficiente con el fin de procurar mejores condiciones de vida y de desarrollo. Y eso de viajar no está de más, es cierto y sabido. Luis, pues muchísimas gracias. De verdad a mí me da mucho gusto siempre presentarte, verte y tú lo sabes. Aunque a veces sí luego tenemos nuestros puntos de discusión, pero bueno, no hay ningún problema, él y yo nos conocemos y nos llevamos bien. Luis, gracias. Gracias, Eugenia. Gracias, maestra Tania, por la bienvenida y por el agradecimiento. Para nada, la Universidad de Londres ha sido mi casa profesional desde hace ya 5 años, ¿verdad, maestra Eugenia? Tenemos el gusto de conocernos desde hace ya bastantes años en lo que son las universidades privadas y
tenemos el gozo de estar en la Universidad de Londres, bueno, tú desde hace bastante más. Yo 5 años ininterrumpidos en los que hemos participado en muchísimos proyectos muy a gusto y siempre con todas estas libertades de expresión y por supuesto de compartimiento y de construcción. Pues sí, ya esa semblanza curricular, ahora que la escuchaba, ya está muy, muy vieja y muy descontextualizada, más a la luz de estos nuevos procesos, que sí me he echado de repente por ahí alguna salida, pero ha sido bastante mínima y más que nada por aspectos conciliatorios, por aspectos que ya vamos a revisar ahorita que por conocimiento. Pero pues muchas gracias. Vamos a iniciar con este pues breve conversatorio, con este intercambio de análisis sobre las políticas públicas, específicamente en materia de educación en el contexto actual. Para ello, bueno, pues a mí me gustaría retomar un poco esta parte y no dejar de lado que, bueno, el eje central de la reunión que hoy estamos teniendo es que tenemos aquí a los compañeros en formación en la licenciatura en psicología, alumnos de la maestra Eugenia Caballero, que cursan una materia que tiene relación con justamente el análisis de la política educativa. Entonces, bueno, en este sentido es muy importante que yo pueda enmarcar un poco aspectos que tienen que ver con el contexto contemporáneo. En primer lugar, quiero decirles que, como ustedes saben, el contexto actual que nosotros nos encontramos viviendo en este momento, en mi particular punto de vista, y me gustaría mucho que lo pudiéramos conversar, ustedes saben, bueno, como veo, está abierto el chat, pero además está la posibilidad de que ustedes levanten la mano aquí por la plataforma y podamos intercambiar opiniones con todo gusto. A mí me parece que ya no nos encontramos, y esto lo manejo mucho en la institución, lo manejo mucho en la secretaría, no nos encontramos en una crisis, en una emergencia sanitaria. Hemos superado aspectos derivados de la emergencia sanitaria. Por supuesto, hay una presencia de un virus nuevo que está en investigación, etcétera, del cual tenemos que cuidarnos. Pero a la luz de los aspectos institucionales y de lo que en materia educativa nos corresponde, porque la emergencia se la tendremos que dejar al contexto de las instituciones de salud, en el contexto de lo que en materia educativa nos corresponde, la emergencia tiene que superarse o ya tuvo que haber sido superada, porque en este sentido, como instituciones educativas, ya tuvimos que haber generado todas las estrategias y todas las herramientas necesarias y suficientes para poder implementar y desarrollar todo nuestro trabajo en este contexto actual. Porque bueno, pues el día que venga la vacuna no quiere decir que ese día va a haber ya el semáforo verde y que a partir de la llegada del semáforo verde todos vamos a regresar de vuelta a las escuelas. Ustedes saben, por ejemplo, en la Universidad de Londres, como organización desde hace muchos cuatrimestres, tal vez años, estamos pensando en todas estas posibilidades de migración a la educación en línea. La educación en línea y la educación a distancia son aspectos y procesos que necesariamente tienen que ponerse en boga, tienen que ser ejes centrales del desarrollo social y educativo en este país. Bueno, ese es el contexto actual. A la luz del contexto actual, reitero, en el que nos encontramos, a la luz del contexto actual en el que nos encontramos enfrentándonos a una emergencia de salud, las políticas públicas han migrado y han cambiado. Específicamente en materia de educación básica, estimados compañeros, quiero decirles que nos encontramos en una crisis que es como la crisis de salud. En educación básica, nosotros nos encontramos en la convivencia con 3 reformas educativas. Aquí algunos alumnos de pedagogía que me hacen el honor de escucharme hoy
saben muy bien, porque es materia de análisis, que cada gobierno generalmente llega con su reforma, no solo en materia económica, no solo en materia política, no solo en materia de seguridad, por supuesto, también en materia educativa. Ya lo decían diferentes filósofos, la educación es un instrumento de control social, por supuesto que sí. Por eso cada uno de los gobiernos en un momento determinado siempre llega con su reforma. El problema aquí estriba, compañeros, si es posible que podamos ir tomando nota para poder ir haciendo un análisis mucho más profundo en los siguientes minutos, es que en la actualidad, en el año 2020, en materia, reitero, de educación básica, nos encontramos conviviendo con 3 reformas educativas. La reforma integral para la educación básica, que es la reforma 2011, con la cual salieron y se publicaron los planes y programas de estudio 2011 de la RIEF, Educación por Competencias, en la que la mayoría de ustedes, estoy seguro, fueron formados, si no es que todos los alumnos que se encuentran acá fueron formados con los planes y programas 2011, la educación por competencias. Después de esto, la reforma educativa 2013, que fue la de Peña Nieto, por la cual se publicó el modelo educativo para la educación obligatoria, el MEO, pero por supuesto que también tuvo su plan y programas de estudio, también tuvo lo que se denominan los aprendizajes clave para la educación integral, y por supuesto la reforma educativa 2019, que ya es la reforma educativa de la actual gestión, de la actual gestión en el Ejecutivo Federal, ¿no? Del presidente Andrés Manuel, que pues justamente no cancela la reforma 2013, tampoco cancela la RIEF, sino que le hace algunos, deroga muchas cosas, todos estos aspectos punitivos y todos estos aspectos que tienen que ver con la evaluación. Pero bueno, hay que aclarar aquí un aspecto muy importante. La educación tiene 4 áreas de gestión. Esto no solamente tiene que ver con educación básica, sino también, por supuesto, con educación media, superior y superior. La primera área de gestión es la educativa o la pedagógica, que es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, con el plan de estudios, etcétera. La segunda área de gestión es la económico-administrativa, la tercera es la organizacional y la cuarta es la sociocomunitaria. Entonces, por ejemplo, la actual reforma educativa publicada por el presidente Andrés Manuel solamente va a reformar aspectos que tienen que ver con el área de gestión organizacional, con todo lo que tiene que ver, reitero, con la evaluación de los profesores, con todo lo que tiene que ver con el proceso de ingreso, etcétera. Pero el eje central de la educación, que es la enseñanza, que es el currículo, ese no se toca. Se dice que se va a publicar un nuevo plan de estudios allá por 2023, es decir, como un año antes de que salga esta gestión presidencial, y que ese currículo va a estar completamente alineado a los ideales de lo que se denomina hoy la nueva escuela mexicana. Pero miren, a mí me parece muy importante analizar este aspecto porque, reitero, como cada gobierno llega con su reforma, diseñar un plan de estudios no es un aspecto realmente sencillo. Entonces, si yo gobierno, entro en 2018 y en 2019 publico mi reforma educativa, pero la publico sin plan y programas de estudio y digo que me voy a poner a construir mi plan y programas, y para 2023, que es un año antes de que yo me vaya, publico mi plan y programas, por supuesto que la implementación y la gestión de ese plan y programas alineado a mis ideales, se las estaré dejando a la siguiente administración.
y la siguiente administración tendrá que comulgar con mis ideales, tendrá que comulgar con mi base epistémico-filosófica de gobierno para que pueda implementar este plan y programas que yo acabo de publicar y que yo acabo de empezar su gestión un año antes de irme. Esto es lo que le pasa a todos los gobiernos. Le pasó a Calderón cuando publicó sus planes de estudio un año antes de irse, el 2011. Son planes de estudio que todavía siguen vigentes, que todavía tenemos a gente en las escuelas, tanto de primaria como de secundaria, formándose con ese plan de estudios 2011, porque quien inició el proceso formativo con 2011 lo tiene que terminar. Tenemos a Peña Nieto, que publicó su plan y programas de estudio en el 2017 y que es un plan y programas que también sigue vigente. Y tenemos a la actual administración que no tiene plan y programas, pero que ya publicó una reforma y que su reforma adelanta que va a haber un nuevo plan de estudios alineado a esta reforma. Pero ya estamos en el 2020. Mañana, 1 de diciembre, inicia el tercer año de la gestión del presidente Andrés Manuel y no hay nada, no hay una luz, no hay una señal, no hay un aviso de avance de un nuevo plan y programas. Por supuesto, estamos atendiendo y por supuesto estamos revisando otros aspectos que tienen que ver justamente con todo lo que generó esta emergencia sanitaria. En un primer momento se pensó, se pronosticó que el nuevo plan de estudios estaría listo para 2021. Lo mismo pasó con la gestión anterior, con el presidente Peña Nieto. En 2013 se proyectaba que el nuevo plan de estudios iba a estar listo para 2015, pero en 2015 no se publicó plan de estudios, solamente se publicó lo que se denominó propuesta curricular. ¿Qué era una propuesta curricular? Pues era un bosquejo, era un enfoque pedagógico, era justamente una propuesta de cómo se pretendía que fuera la educación a la luz justamente de todo lo que se enmarcaba en esa reforma educativa del presidente Peña Nieto, pero no había textualmente un eje rector, no había precisa o textualmente un plan de estudios. Ese plan de estudios de 2015, que era cuando se pronosticaba tenerlo listo, se aplazó su publicación, repito, hasta 2017, que son los aprendizajes clave para la educación integral, que si me lo permiten, a ojos técnicos, y no es porque yo haya participado o no en la elaboración de este plan y programas, pero si me lo permiten, a ojos técnicos, nosotros nos encontramos en un proceso de evolución social, educativa, por supuesto económica, etcétera, y los aprendizajes clave para la educación integral hoy por hoy son la mejor propuesta curricular y la más alineada a las características de la sociedad mexicana, reitero, en el contexto de desarrollo actual. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros visualicemos aquí dos cosas. Una es la visión técnica y otra es la visión de implementación. Y para eso necesito que ustedes en este momento imaginen que tenemos una moneda en la mano. Una moneda, la que ustedes quieran. Nosotros, la moneda, ¿cuántas caras tiene? Bueno, pues la moneda tiene dos caras. De un lado tenemos a la cara de la política y de otro lado tenemos a la cara de la gestión. La política, que es una cara de la moneda, que es, bueno, política en estricto sentido y de manera abreviada, son las reglas del juego. Políticas son el conjunto de normas o el conjunto de ejes o las líneas de acción por las cuales se tiene que conducir algo o alguien. Política es decir, esto es lo que vamos a hacer. En estricto sentido, por ejemplo, política es esto, por ejemplo, que les voy a presentar aquí
Bueno, estos son los ejes de la reforma, estos son los puntos clave de la reforma actual. Entonces, estas son las políticas. Estos son los 6 aspectos más importantes de la política educativa actual. Estas son las 6 reglas del juego de la política actual. Educación desde inicial hasta educación superior obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás obligado a cursar la educación desde el inicial hasta educación superior, sino que es el Estado el que está obligado a brindar los servicios, tanto de infraestructura como de servicios, equipamiento y por supuesto docentes, para que tú tengas acceso a la educación desde inicial hasta superior. En eso estriba, en eso radica la obligatoriedad de la educación. Es el Estado el que está obligado a brindar servicios educativos, repito, desde inicial hasta educación superior. Aquí, ¿cuál es el proceso evolutivo? Bueno, pues estamos haciendo un breve, muy breve análisis de los últimos 3 sexenios. Cuando el presidente Calderón recibe la gestión presidencial, la educación era obligatoria solamente primaria y secundaria. Con el presidente Calderón se incluye la obligatoriedad de la educación hasta el nivel medio superior. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se compromete a brindar servicios educativos hasta el nivel medio superior. Ojo también con esto, ¿para quién o a quién? Para quien lo demande, no para el 100% de la población. Es para quien lo demande, porque esto nos puede meter también aquí en un eje de discusión que no sería tema, pero nos podrían decir, es que yo por eso estudio con los particulares, porque no hay acceso a la educación por donde vivo, por donde estoy, etcétera. Pero si nosotros en estricto sentido vamos y le decimos al Estado, yo quiero un lugar para estudiar, pues el Estado te lo tendría que dar, aunque pues no estuviera cercano a tu casa, no estuviera accesible a tus condiciones, etcétera. En esto estriba. Por eso ahorita vamos a analizar la otra cara de la moneda. Ojo con esto, ve tomando tus notas. El otro eje, la otra política en materia educativa de la actual reforma son la educación basada en un enfoque de derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues al enfoque de inclusión y equidad y por supuesto a la igualdad sustantiva. ¿En qué sentido queremos visualizar esta parte de inclusión y equidad? Bueno, pues justamente que así como en materia legislativa, hombre, mujer, todos somos iguales ante la ley, bueno, pues para el proceso educativo también todos tendríamos que ser iguales, independientemente de si enfrentamos o no barreras para el aprendizaje y la participación. Por ejemplo, también tú, psicólogo o pedagogo, ve tomando nota porque esto también es parte del proceso de análisis de la siguiente media hora de nuestra discusión. Y por supuesto, igualdad sustantiva en el enfoque de derechos humanos. Eso sí no tiene discusión. Lo otro sí es un punto de análisis, sobre todo tú que estás encargado de estar en un proceso formativo en donde la conducta humana es tu proceso y tu eje principal de especialidad, alumno de psicología. El siguiente eje es la promoción de la honestidad como principio rector de la vida social. Y bueno, pues este eje de la promoción de la honestidad como principio rector de la vida social, ustedes saben perfectamente que está completamente alineado al estilo y al pensamiento del presidente Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador, honestidad valiente. Ustedes saben, este era por lo menos, bueno, ustedes eran muy chicos porque el presidente Andrés Manuel desde el 2012 está en esta contienda presidencial, pero cuando era candidato para las elecciones presidenciales del 2012, pues este era uno de sus lemas, ¿no? López Obrador, honestidad valiente. Rectoría de la educación exclusiva del Estado, y vean ustedes aquí las negritas, nadie se mete, este también es uno de los aspectos importantísimos, el Estado en esta gestión actual ha justamente apostado porque la gestión de la educación está completamente centralizada, es decir, ellos son los que
los que gestionan y los que deciden todo. La revalorización del magisterio a través de los nuevos procesos de admisión, promoción y evaluación. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que así como con el presidente Calderón había un proceso de ingreso por medio de un examen de selección, y luego con el presidente Peña Nieto el proceso igual se afinó, pero también era por medio de un examen. Bueno, pues ellos decidieron en la actual administración cuáles iban a ser sus procesos. Ahora no hay exámenes, ahora hay una propuesta, un ensayo, una exposición de motivos de por qué yo quiero ser parte de los procesos educativos. A mí me parece que es un poco menos sistematizado, pero a la luz de justamente de un análisis, y igualmente en psicología podríamos hablar de un enfoque completamente humanista, pese a que yo soy psicólogo humanista. No creo que estos procesos de ingreso y selección tengan que ser tan poco sistemáticos, porque hay que imprimir rigurosidad y confiabilidad a cierta parte de los procesos, pero bueno, pues también hay cierta objetividad en las políticas actuales y en estas decisiones. Digo, no está mal hecho, solamente obedecen a una visión distinta, solamente obedecen a una forma, a una base epistémico-filosófica diferente. Y por último, que se vinculan directamente el principio del interés superior de la niñez mexicana, ¿no? Entonces, como en las administraciones anteriores se ponía a la escuela, pero sobre todo al alumno al centro del proceso educativo, hoy se pone pues justamente a toda la niñez mexicana al centro del proceso educativo, para que a la luz justamente de ese centro del proceso educativo, pues la niñez mexicana esté formada en un enfoque, repito, de derechos, en un enfoque de igualdad sustantiva y en un enfoque en el que logren al perfil de egreso tener o logren al perfil de egreso haber concretado un aspecto que tiene que ver con la convivencia y la ciudadanía, en la que los alumnos que egresan de la educación, por lo menos de la educación media superior, y ya vayan a la educación superior en un proceso de especialización, se identifiquen como mexicanos, reconozcan la diversidad individual, social, cultural y étnica. Aquí les voy a presentar este rasgo del perfil de egreso. Repito, aquí lo tenemos, se llama convivencia y ciudadanía. Entonces, lo que se pretende es que al egreso de la educación, repito, por lo menos medio superior, para que al ingreso de la educación superior, los alumnos que egresan o que ingresan a educación media superior, o que egresan solo de la educación media superior y ya no ingresan a la educación superior, pero se insertan a la vida social al 100% en todas sus áreas, económicamente activa, productiva, familiar, social, emocional, etcétera, sean alumnos, o bueno, ahora sean sujetos, sean ciudadanos que se identifican como mexicanos, reconocen la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, actúan con responsabilidad social, con apego a los derechos humanos y con respeto a la ley. Entonces, bueno, a la luz de todo esto, repito, nos encontramos en una confluencia de políticas públicas que venimos arrastrando, que venimos trayendo desde el 2011. Repito, importantísimo entonces. Plan y programas 2011 sigue vigente, sí, sigue vigente. Es decir, planes de estudio 2011 se están trabajando en las escuelas, sí. Por lo tanto, las directrices, las normas, las políticas que conlleva la implementación, la gestión y el desarrollo de esos planes y programas siguen vigentes, sí, también. Plan de estudios 2017, es decir, aprendizajes clave para la educación integral, sigue vigente, es decir, el plan de estudios de Peña Nieto sigue vigente, sí, sigue vigente. De hecho,
hecho, la mayoría de nuestros alumnos en este momento se está formando con ese. Vamos a decir, el 2011 ya está de salida, porque son solamente los últimos que iniciaron con 2011 los que siguen formándose en 2011. Pero en realidad ahorita es la mayoría de los alumnos, es la mayoría de nuestros niños los que se están formando con el 2017, con los aprendizajes clave para la educación integral. Estas dos nuevas asignaturas que acaba de integrar la actual administración, que son la asignatura de formación cívica y ética y la asignatura de educación para la salud o vida saludable, ¿están vigentes? Sí. ¿Tienen currículo? Sí. ¿Tienen enfoque pedagógico? Sí, también lo tienen. Pero, ojo, y son aspectos aquí muy importantes. El hecho de que hoy la actual administración tenga publicados dos currículos, es decir, dos planes de estudio nuevos, que son el currículo de formación cívica y ética y el currículo de vida saludable o educación para la salud, no quiere decir que la actual administración tenga un plan y programas nuevos. Solamente quiere decir que tiene dos planes de estudio de dos asignaturas que ellos incluyeron a la luz de esta emergencia sanitaria en el proceso educativo, por supuesto, con su enfoque pedagógico y desde luego con su mapa curricular. Muy importante. No, yo solamente estoy aquí resaltando los aciertos. Yo aquí solamente estoy resaltando lo que a mí me parece que ha sido algo maravillosamente bien hecho de estos 3 sexenios, porque repito, tenemos que ver el contexto actual. Cuando platicaba con la maestra Eugenia sobre cómo le íbamos a denominar a esta charla, decíamos, es que hablar del contexto actual no es hablar de lo que nos sucedió en 2020, no es hablar de por qué hoy estamos aquí en esta videoconferencia y no estamos en el auditorio de la universidad. Es más, al auditorio ni hubiera podido yo ir porque estoy sobrepasado de actividades en la oficina. Hablar de este contexto actual del 2020 es hacer el análisis de lo que ha sucedido en los últimos años, no solo en materia educativa, también en materia económica, política, social y por supuesto en materia de salud, para que hubiéramos llegado a este parteaguas en el que nos encontramos como sociedad, como nación y como mundo global, porque nos encontramos en un parteaguas del que la sociedad global tiene que aprender. ¿Por qué? Porque a partir de que, por ejemplo, llegue la vacuna o a partir de que lleguen los medios y los mecanismos de control, la sociedad tiene que haber salido fortalecida de estos procesos. ¿Qué implica eso? Implica que tenemos dos caminos. El primero es que yo como ciudadano mexicano, ciudadano global, ciudadano del mundo, esté esperando que llegue la vacuna y los mecanismos de control para salir a la calle, retomar mi vida pública y regresar a mis prácticas de siempre. Ese es el camino A. Y el camino B es que yo como ciudadano mexicano o ciudadano del mundo, lo que sea, colabore y aporte como gobierno y sociedad en esta alianza que se tiene que construir para el cambio que la sociedad requiere y para las nuevas formas y estilos de vida. Es decir, como especie humana, estamos en este momento sometidos a una prueba del proceso evolutivo, del cual tenemos que dar cuenta y tenemos que dar prueba de estar haciéndolo bien. Porque si cuando, repito, cuando vengan los mecanismos de control, cuando venga la vacuna, yo retomo mi actividad normal como antes, entonces esto no va a haber tenido ningún sentido. Porque ¿qué quiere decir? Que la sociedad va a regresar otra vez a contaminar ríos, mares, y va a seguir
alterando ecosistemas, voy a seguir teniendo malas prácticas en procesos alimenticios, en convivencia social, voy a seguir enfrentando desórdenes psicológicos, problemáticas a nivel social, cultural, no voy a tener un proceso evolutivo en mi desarrollo social, en mis habilidades humanas, en mi manejo con las demás personas, etcétera. Entonces, si no hay un cambio en ese sentido, la especie humana estará condenada a su final. Claro, será un final que por supuesto no te va a tocar a ti, a mí mucho menos, porque comparado con la edad que tú tienes, pues yo te llevo 10 años, tal vez más, pero no me va a tocar verlo a mí, es decir, pareciera que yo voy a decir, ay, bueno, pues yo viví una pandemia y pues listo, estuve 1 año o 2 en confinamiento y después seguí con mi vida normal. No sé cuántas más generaciones vengan, pero el hecho de que esta generación no aprenda y de que o más bien el cúmulo de generaciones que en este momento estamos conviviendo, no seamos capaces de aprender y podamos generar los mecanismos de cambio suficientes, entonces las generaciones que estamos conviviendo en este proceso de cambio y en este proceso de necesidad de evolución, seremos las que estaremos condenando a las siguientes generaciones a su fin, porque no habrá quien deje un precedente de la necesidad de cambio y de la necesidad de evolución que tiene en este momento la especie humana. Ve qué importante a ti que no te veo, a ti Ocampo, Natalia, Karen, Gabriela, Patti, Jocelyn, etcétera. Ve qué importante es el encargo que tienes como individuo para implementar procesos de cambio a la luz justamente de la necesidad de tejer, de generar mecanismos que te permitan justamente caer en cuenta de que tenemos que evolucionar como especie. Yo no sé tú a qué te vayas a dedicar, tampoco conozco mucho sobre el proceso formativo en la universidad, específicamente en psicología. Pero yo no sé, por ejemplo, si tú te vas a dedicar a la parte clínica, pero si tú te vas a dedicar a la parte clínica o te vas a dedicar a la parte educativa o te vas a dedicar a la parte de la psicología del trabajo, hablando de estas 3 áreas de la psicología, pues invariablemente vas a estar trabajando directamente con la conducta humana. Invariablemente donde estés parado, por lo menos en cualquiera de estas 3 áreas de la psicología en las que estoy seguro que te vas a desempeñar, son áreas en las que el especialista en conducta humana vas a ser tú y son áreas en las que te van a contratar justamente para que implementes todos los procesos a los que yo en este momento estoy haciendo referencia. Entonces, la responsabilidad como alumno que estás enfrentando en estos momentos es impresionante. Porque si tú al egreso de esta licenciatura no eres capaz de implementar procedimientos como los que yo te estoy describiendo en este momento, perdóname, pero no va a haber quien te contrate. Porque las grandes empresas, los grandes corporativos, las grandes instituciones van a requerir justamente de personal que esté capacitado a la luz de tener la posibilidad de enfrentar estos procesos y a la luz de poder diseñar estos mecanismos. Si no lo logras, entonces vas a tener que estar buscando de qué forma trabajar, porque no va a haber la posibilidad. Entonces es muy importante que desde estos momentos estés implementando justamente las herramientas y las estrategias necesarias y suficientes para que puedas formarte a la luz de las necesidades sociales. ¿Cuál es la luz de las necesidades sociales? Bueno, pues justamente en materia curricular, fíjate, en lo que tiene que ver con vida saludable y en lo que tiene que ver con educación para la salud, ve cómo es que la directriz es formar a la gente. Esto no quiere decir que no lo hubiéramos aprendido antes, no, pero quiere decir que antes no era parte estructural o no era parte funcional del currículo. Ahora ya lo incluimos. Mira, te lo voy a presentar aquí. Lo tengo en la página 46, voy rápidamente.
en los actuales planes y programas se ha incluido un eje completo que se llama eje de sistemas, para que desde el preescolar, bueno, más bien para que desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y por supuesto educación media superior, todos los alumnos aprendan respecto de la atención al cuerpo humano y a la salud. O sea, si esto que yo te estoy diciendo, esta necesidad de cambio, esta necesidad evolutiva no fuera inminente, nuestros planes y programas no incluirían esta parte de estarte formando en la atención al cuerpo humano y a la salud. La atención al cuerpo humano y a la salud, la atención al ecosistema también importantísimo. Atención y necesidad de trabajar en todo lo que tiene que ver justamente con el funcionamiento de todos tus sistemas, pero no mediante procesos memorísticos como el pensamiento esponja que nosotros conocemos. De dígame los órganos del sistema digestivo, que empieza por la boca y termina con el recto. Y ahí viene toda la descripción, sino justamente de hacer el insight en la necesidad que hay de justamente revisar cuál es el funcionamiento y la importancia que para mi cuerpo tiene cada uno de esos sistemas y no verlo de forma aislada, sino de una manera justamente en la que conviven todos los sistemas de mi cuerpo y en la que justamente el cuerpo tiene que tener una estabilidad, una parte homeostática. El concepto de homeostasis, por ejemplo, se revisaba hasta educación media superior y solamente se revisaba en los currículos que tenían que ver con el área 2 de las ciencias biológicas y de la salud. Y hoy el concepto de homeostasis se está revisando desde la secundaria. Por eso es importantísima la inserción, repito, de este nuevo currículo que ha implementado la actual administración. Y lo siguiente, que aquí lo tengo también, está en la 56, te voy a presentar esos aprendizajes esperados. Lo siguiente es lo que tiene que ver con la formación cívica y ética. Y te voy a presentar, se ha incluido un eje que se llama, un tema que se llama cultura de paz. En el eje de mirando el presente hemos incluido un tema que se llama cultura de paz. Y mira cómo los chicos desde la primaria están revisando aprendizajes esperados, ojo, desde la primaria, o sea, aquí te estoy hablando de un alumno de 6 años. Desde los 6 años un alumno está revisando las distintas formas de ser, de pensar y de vivir como una forma de enriquecer la convivencia sana y pacífica, es decir, la inminente necesidad de atención justamente a la convivencia social sana y pacífica. Mira al egreso como un alumno que egresa de la secundaria es capaz de promover la cultura de paz en sus relaciones. Bueno, no es, va a ser a la luz de este currículo. Este currículo es lo que pretende, porque lo estamos implementando apenas. Entonces, el alumno que egresa de la secundaria, a la luz de este proceso formativo en cultura de paz, tendrá que ser capaz de promover la cultura de paz en sus relaciones con los demás y en su manera de influir en el contexto social. Mira todo este organizador curricular, cómo pasa por toda la educación básica, desde la primaria hasta la secundaria, justamente trabajando aspectos que tienen que ver con la cultura de paz. Es decir, la cultura de paz entonces no es un tema que hoy en las escuelas se esté trabajando como un tema de una asignatura de una semana y listo, sino que es un tema transversal a lo largo de todo el proceso educativo. También la atención al cuerpo humano y a la salud no es un tema que se trabaje en una materia, porque muchos de mis compañeros, que les agradezco mucho ahorita, los estoy viendo,
muchos de mis compañeros especialistas me pueden decir, ¿sabes qué? Que esto lo revisamos en las escuelas, no es nada nuevo. No, lo nuevo es que son temas transversales, es decir, que están presentes durante todo el proceso formativo, que no se ven como temas aislados en la educación básica, que no se ven como un tema de una temporada, de una materia, sino que son temas transversales y que incluso están presentes o tendrán que estar presentes en los enfoques pedagógicos de todas las áreas de conocimiento y por supuesto de todas las asignaturas, porque por supuesto que el profesor de matemáticas no podrá hacer ojos ciegos a la atención al cuerpo humano y a la salud cuando hay una posibilidad de aprendizaje y de transversalidad inminente ahí. Bien, estas son las políticas públicas. ¿Te acuerdas de la moneda que teníamos? Bueno, te dije que la política era una cara de la moneda y te definía la política como las reglas del juego, como lo que se tiene que hacer. Bueno, el currículo, que es todo lo que yo te acabo de enseñar ahorita, que es el currículo oficial, eso también es política. Eso también es una regla, eso también es una norma que ahí está. Todo eso forma parte de una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la gestión. La gestión es justamente la implementación de esas políticas. La gestión es justamente la realidad, el que yo pueda hacer realidad lo que dice en las políticas, lo que dice en las reglas. ¿De qué o de quién, mejor dicho, se necesita para hacer realidad las políticas públicas? Bueno, pues se necesita justamente de una persona o de un grupo de personas. Los gestores, los directores, los líderes de proyectos, los titulares, los líderes sociales. Porque, repito, una cosa es la ley, una cosa es la política, una cosa es el conjunto de reglas, esa es una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es la gestión, es la implementación de esas políticas. Ahora, como quien implementa esas políticas es una persona que tiene una visión particular de las cosas, ¿cómo se le llama eso? Se le llama carga de subjetividad. Esa persona que tiene una visión particular de las cosas, revisa las políticas, revisa justamente la ley, revisa justamente lo que se tiene que hacer, pero le imprime su particular punto de vista y su visión a lo que aquí dice. Por eso, la manera en la que se desarrollan las políticas públicas a lo largo de todo el territorio nacional es diferente. Por eso nos encontramos con que en ciertas partes del territorio nacional pareciera que las políticas públicas nunca llegaron. Y por eso nos encontramos otras partes del territorio nacional donde las políticas públicas son inminentes porque todo está desarrollándose y todo está gestionándose. Que esto sucede en las grandes ciudades. Y ahora que llegamos a las grandes ciudades, por supuesto que también pareciera que en las grandes ciudades la manera de desarrollar y la manera de gestionar e implementar las políticas públicas también es diferente. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, aquí en este momento los programas sociales. ¿Por qué yo sí o por qué yo no y él o ella sí accedió a un programa social? Ah, porque tú vives en cierta demarcación y usamos este criterio para la asignación, por ejemplo, de programas sociales. Oye, sí, pero el hecho de que yo viva en esta zona geográfica, por ejemplo, de la Ciudad de México, no me hace que no esté enfrentando un contexto de vulnerabilidad, por ejemplo, social, cultural, etcétera. Entonces, quien determina los parámetros, repito, de la implementación de las políticas públicas es una persona igual que tú e igual que yo, que está cargada también de subjetividad.
y que por supuesto también tiene una manera de ver las cosas y una visión de la realidad que no necesariamente es la misma visión de la realidad que tú tienes, porque nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira, o incluso podríamos irnos a esta analogía del vaso medio lleno o del vaso medio vacío para poder explicar esta premisa. Pero bueno, justamente a la luz de que quien implementa, quien desarrolla, quien gestiona las políticas públicas es una persona cargada de subjetividad, es cuando nos encontramos o cuando enfrentamos todos estos procesos. Por eso siempre en materia de política, no solamente educativa, sino llamémosle institucional, siempre está la oposición. Quien es la oposición siempre dice que no lo están haciendo bien porque ese es su trabajo. La oposición siempre tiene otros ojos, la oposición siempre tiene otras formas de ver las cosas. Quien está implementando y quien está gestionando las políticas dice, bueno, yo las estoy implementando y yo las estoy gestionando tal como yo lo prometí, o al menos tal como eran mis ideales. No sabemos precisamente si los ideales que están desarrollando ahora son los mismos que nos prometieron en campaña. Habrá que hacer un análisis. No sabemos si lo mismo que están desarrollando ahorita es lo mismo que prometieron en campaña. Repito, también habrá que hacer un análisis, pero no es momento de hacer el análisis en esta sesión, ya habrá otra. De lo que sí es momento de hacer el análisis en esta sesión es justamente de el marco de referencia que tenemos de las políticas actuales, porque repito, en el eje de la gestión de las políticas actuales, nosotros tenemos políticas que datan desde el 2011 y que siguen vigentes. ¿Cómo estarán siendo tratadas esas políticas públicas si, por ejemplo, la gestión que salió en el 2011 es a una de las gestiones a las que más desaveniencia le tiene la actual administración? Y eso será causa necesaria, por ejemplo, para desacreditar los planes de estudio 2011. Los planes de estudio 2011 entonces no son buenos planes de estudio. Esto es pregunta. Los planes de estudio entonces 2011 no funcionan por esa desaveniencia que la actual administración le tiene a la gestión que salió en 2011. Los aprendizajes clave para la educación integral entonces no sirven tampoco, entonces no funcionan. Por eso se anunció en la actualidad, o hace unos años más bien con la publicación de la reforma 2019, por eso se anunció que se iba a publicar un nuevo plan de estudios. Verdaderamente necesitamos un nuevo plan de estudios si acabamos de estrenar los aprendizajes clave para la educación integral en 2017. Verdaderamente como institución, hablando de la Secretaría de Educación Pública, tenemos que volver a pasar por un proceso de implementación, porque los planes de estudio siempre tienen que estar en constante evolución, siempre tienen que estar en constante perfeccionamiento, pero cuando se cambia de tajo, incluso cuando se cambia de ideología, incluso cuando se cambia de base epistémico-filosófica, es decir, de teoría pedagógica que sustente al plan de estudios, el problema para implementar todo esto en todo el territorio nacional es gigante, es bárbaro. Entonces, como estructura nacional, estamos preparados y además es necesario enfrentarse a un proceso de implementación como este, o será que nuestros actuales planes y programas nos dan lo suficiente y habrá que hacerle las reformas y las adiciones correspondientes al contexto actual? Por supuesto, esta parte de atención al cuerpo humano y a la salud de manera transversal que ya les engalanaba hace un momento, esta parte de cultura de paz que también ya les engalanaba hace un momento, esto no estaba inmerso en los 2017. Esto es una super cereza del pastel que la actual administración con los ideales de la nueva escuela mexicana se sacó y ya se lo pusimos a los planes. Pero entonces, ¿será necesario hacer un cambio radical? Bueno, esos son los ejes de discusión.
Estamos a 30 minutos porque terminamos 12:50, ¿verdad, maestra Eugenia? Está bien, no te preocupes, estamos bien. Estamos a 30 minutos para iniciar el análisis. Ya por ahí hubo algunas manos levantadas. Entonces, iniciamos, maestra. Muchas gracias. No, a ti. Paco, adelante. Sí, bueno. Bueno, es que, bueno, referente a lo que decía el maestro Luis, que creo que por ese lado que dice, bueno, Calderón que crea una, luego Peña crea otra, y ahora con Andrés Manuel, creo que sí estaría, o bueno, desde mi punto de vista y referente a todo lo que acaba de mencionar el maestro, siento que entonces sí estaría bien la forma en la que lo está manejando, porque de cierto modo su plan de la nueva escuela mexicana es básicamente como tratar de modificar o perfeccionar lo que ya tenía la reforma educativa de Peña, no tanto como dice así, como cortarlo de tajo, más bien es como de todo lo que propusieron estos vatos, como irle perfeccionando ahí lo que tiene malo, lo que habrá como que perfeccionar. Siento que por ese lado está muy bien, pero la otra es igual, o sea, ¿por qué siempre se tienen que esperar hasta un año antes de que ya vayan a salir para medio empezar a proponerle, y como que ya a ver si para la otra, ¿cómo dice? Administración. Ya es chicle y pega? O sea, por qué se hace así? Ok, gracias, Paco. A ver, les platico dos cosas muy importantes que comenta Paco. Aprovechando que miren, aquí está una de mis colegas, la maestra Tony, les platico cómo va este asunto. Cuando se publica una reforma educativa, o sea, nosotros somos la operación, nosotros somos los gatitos, tranquilamente. Entonces, cuando se publica una reforma, allá en las grandes cúpulas políticas, allá se dice, se va a hacer esto. O sea, esas son las reglas del juego. Pero ellos no saben porque no son pedagogos, no son psicólogos, no nada. ¿Quién sabe qué son? Algunos sí tienen carrera, pero no, ellos no saben de esto. Entonces ellos dicen, queremos que la educación sea así, y lo concretan en una ley que la publican y listo. Entonces esto pues no son enchiladas, esto obviamente le va a llegar a la secretaría. Y cuando le llega a la secretaría, y la secretaría se divide así en cúpulas gigantescas. Llega, por ejemplo, a una de las subsecretarías, y esta tiene una dirección de desarrollo curricular donde no estoy yo, donde no trabajo, donde no participo, y ellos entonces son los que empiezan, ojo con esto, Paco, empiezan a interpretar. Una serie de especialistas empiezan a interpretar lo que la ley dice, y entonces empezar a sacar grandes líneas que se llaman técnico-pedagógicas, y que y después de buscar o de encontrar todas esas líneas técnico-pedagógicas que tengan sentido y que además sustenten lo que estos políticos dijeron. Entonces, fíjate, Paco, ya que revisé todas esas líneas técnico-pedagógicas, de pronto me voy a dar cuenta, ojo, escuchen bien esto, incluso que hay muchas cosas que se sustentan con teorías diferentes, y que esas teorías que sustentan ciertas ideas que ya están publicadas en la ley, a veces son poco compatibles entre sí. Entonces, claro, yo ahorita te estoy presentando el peor de los escenarios, pero la realidad es que casi siempre sucede así, ¿eh? Entonces, los técnicos, nosotros nos denominamos técnicos, o sea, los que somos especialistas en diseño, en desarrollo, en evaluación curricular, en implementación, o sea, los que tenemos un proceso formativo
en educación y que tenemos experiencia en aula, etcétera, nos llamamos técnicos. Así se llaman las áreas técnicas en la SEP. Entonces, luego los técnicos tenemos que pasar por mesas de discusión, por mesas de trabajo, por procesos en los que después de haber hecho ya toda una relación y todo un sustento de esas grandes ideas que publicaron en una ley, entonces decimos, bueno, a ver, aquí tenemos 10 teorías juntas. De esas 10 teorías juntas, ¿cuáles conviven entre sí? ¿Cuáles no son compatibles una con otra? O bueno, para no decir no son compatibles, ¿entre qué y qué teoría hay menor compatibilidad? Porque fíjense, por ejemplo, cuando se publicó la del 2003 en la que yo estuve participando en estas mesas de las que les hablo, incluso venían aspectos relacionados con la palabra generadora de nuestro queridísimo Freire. Y, o sea, eso está maravilloso, pero esas eran estrategias de enseñanza del siglo pasado que ya no funcionan hoy. Entonces, se tiene que hacer un tamizaje de todo eso y encontrar, no una teoría, sino en la actualidad encontrar un enfoque. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque es un abrevadero donde confluyen diferentes teorías. Para que quede claro esto, por ejemplo, el constructivismo es un enfoque donde conviven 3 teorías importantes, muchas más, pero las 3 más importantes, Paco, son de Jean Piaget, que se llama desarrollo psicogenético de Jean Piaget, la de Vygotsky de desarrollo sociocultural y el aprendizaje significativo de Ausberg. Ese es un enfoque donde estas 3 teorías tienen muchísimos puntos de convivencia, muchísimos puntos de relación y por eso se pudo generar un enfoque. Bueno, en este caso, nosotros, por ejemplo, para el 2017, para el currículo 2017, dijimos que era un enfoque humanista, porque había desde el existencialismo, fíjate, o sea, te estoy hablando de siglos, desde el existencialismo, la fenomenología, bueno, hasta Carl Rogers, por ejemplo, y por supuesto las inteligencias múltiples, que es uno de los grandes sustentos del actual currículo, que es por lo que es maravilloso, porque considera a la persona, considera al individuo como un sujeto integral de aprendizaje, es decir, como la relación y la convivencia de todas sus áreas, biológica, psicológica, social, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, nos va a llevar, no te voy a decir, Paco, años de trabajo, pero es una danza hacer todo eso. O sea, te lleva, la verdad, muchísimo a hacer como ese tejido fino de la ley. Y una vez que ya tienes tu base epistémico-filosófica, una vez que ya tienes tu teoría, entonces ponte a arrastrar el lápiz ahora a construir el currículo. Y una vez que ya tienes el currículo, valídalo. Porque no es que yo ya lo saqué, ya lo publiqué, aquí está. No, todo esto lleva un proceso. Y una vez que ya lo validaste con autoridades, o sea, es decir, con la operación, pues los maestros no adoptan un currículo así tan sencillo de maestros, aquí está el currículo, aquí están tus nuevas líneas para enseñanza, si tú no los tomas en cuenta, si tú no los validas, incluso tomándolos en cuenta suceden todos estos plantones, marchas, y eso que la operación es tomada en cuenta. Y después de eso, no solo valídalo, sino lo que tienes que hacer después de eso es pilotearlo. Y lo tienes que pilotear en ciertos sectores y en ciertos estados, o sea, en partes focalizadas del territorio nacional, porque como la ley dice que el currículo es nacional y obligatorio, los niños de Chiapas y los niños de Mexicali tienen que aprender lo mismo. Es el mismo currículo para ambos. Entonces, por eso lo tienes que pilotear. Por eso es tan largo el proceso, Paco. Y lo otro que dices de Calderón y de, a ver, aquí sí nada más, permíteme hacerte una
una afinación de tu concepción. De 2011 a 2017 estamos atravesando una cosa que se llama evolución curricular. Es decir, el plan de estudios 2011 evolucionó al 2017. Se transformó y se perfeccionó, se fortaleció. Por eso se llama evolución curricular. Y luego, esto que mencionabas de que le quitaron lo que no estaba bien y de que no sé qué, pues no le han quitado nada en realidad. Y en la actualidad tampoco sabemos si le van a quitar o le van a poner o si van a hacer como un tejido fino otra vez de qué es lo bueno y qué es lo malo de esta evolución curricular. Por eso el plan de estudios 2011 y 2017 pueden convivir sin problemas. Porque no, repito, porque uno en el 2017 está inmerso el 2011. Solamente que ha evolucionado y se ha abandonado este concepto de competencias, porque en realidad nunca formamos por competencias. También ese es otro eje de análisis, pero si nosotros nos vamos a qué es una competencia y las competencias de Perrenó y todo esto, nunca formamos por competencias en las aulas. Entonces, bueno, pero no es que esta administración haya dicho esto sí, esto no, y haya sacado como una lista de cotejo para verificar los errores. No, solamente estos dos planes siguen ahí vigentes. Esta actual administración, con sus ideales de la nueva escuela mexicana, pretende tener un nuevo currículo, pero todavía no sabemos específicamente cómo vamos a tener el nuevo currículo y tampoco sabemos incluso si vamos a tener un nuevo currículo, porque a la luz justamente de esta emergencia sanitaria está muy difícil tener mesas de trabajo tan gigantescas. Por ejemplo, yo participé en las mesas de trabajo en 2013 que organizó el entonces secretario Emilio Choifet, y eran mesas de trabajo gigantescas, de muchísima gente. Y ahí la verdad es que la construcción de un currículo nacional requiere de convivencia. Entonces habrá que analizar la pertinencia, la posibilidad y sobre todo la viabilidad de construir un nuevo currículo en la actual administración. Gracias, Paco, muy acertado. Adelante, maestro. Adelante, chicos. ¿Alguien más que quiera participar puede levantar su mano para que el maestro le responda? José, adelante. Puedes abrir tu micrófono, gracias. ¿Qué tal, maestro? Pues una pregunta entonces, así realmente desde la parte de arriba, la parte, digamos, creadora de todas estas leyes, ¿por qué no se entonces manejado un poco que realmente se integre un poco la parte, digamos, técnica, como la menciona usted, ¿no? Los que están en la parte de batalla, ¿por qué no realmente se ha podido ver esa parte? Como que, como bien dice, ¿no? Crean ellos algo, pero realmente no tienen la experiencia en la parte de aula, la parte, digamos, de trabajo diario como para poderlo implementar. ¿No sería como que ir viendo un poco mejor la parte de implementar personas que puedan coadyuvar a esa parte de idear leyes para que el tejido, bajo no tengan como que hacerlo tan desde el cero hasta hacerlo ahí, sino que como que se empieza ya más o menos como que maniobrar el asunto para que hacia abajo los procesos fueran un poco más rápidos o un poco más, digamos, simples, ¿no? Hablemos de una educación simple, sin llamarla como que no sea prioritaria, ¿no? Sino que realmente un proceso más simple para llevar a cabo los currículos adecuados o las adecuaciones y que realmente se vaya siempre evolucionando la parte educativa. No sé un poco mejor esa cuestión, ¿por qué no hay personas especializadas en la educación, pedagogos, psicólogos, en esa parte de la creación de leyes? Gracias, maestro. Sí, gracias. Mira, esa es la pregunta y respuesta que también todos tenemos acá, pero bueno, pues te platico. ¿Quiénes hacen las leyes, José Ignacio? Bueno, pues tú sabes que la definición de las leyes está en estricto sentido a cargo del Congreso, ¿no? Por supuesto, el Ejecutivo Federal, es decir, hay tres poderes de la Unión, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo, pues justamente como su nombre lo indica, está para ejecutar la ley, aun cuando está también en sus posibilidades proponer nuevas leyes que le permitan
justamente desarrollar pues su visión de nación. Pero no está estrictamente en las funciones centrales del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, la definición de las leyes. Está estrictamente en las funciones del Poder Legislativo, por eso se llama legislativo, porque tiene que legislar para crear las leyes. Está en sus funciones la creación de las leyes. Bueno, ¿quiénes son nuestros diputados? ¿Quiénes son nuestros senadores? José Ignacio, tú pregúntate, ¿no? Digo, yo no quiero poner nombres aquí, independientemente de las concepciones políticas que yo pueda tener, pero tú pregúntate nada más a ver quién es tal diputado, quién te representa en el distrito donde tú vives. Es el diputado o el senador por el que tú votaste. ¿Qué sabes de él? Porque en este sentido son ellos y su equipo los que son los encargados de proponer y de diseñar. Entonces, repito, son ellos y su equipo los que deben de tener los especialistas ahí. No sé si los tengan o no los tengan. Yo no quiero aventurarme a decir aquí que no los tienen en sus equipos, porque presupuesto, o sea, la oficina de un diputado, la oficina de un senador, allá en la Cámara, es de verdad que no es el diputado que propone una ley el que se sentó en su escritorio a diseñar la propuesta. Es su equipo de especialistas el que le diseñó la propuesta y él la está presentando al Congreso. Ahora, ese diputado tiene un presupuesto para tener un equipo de especialistas, sí, por supuesto. A ver, ¿a qué me voy a dedicar yo? Yo diputado, ¿qué voy a atender? Porque también yo diputado no puedo estar, o yo senador, vamos a decir yo legislador, para que no te lo dejen diputados y senadores. Yo legislador, ¿qué tengo? ¿Qué quiero atender? Quiero atender salud, seguridad, educación, desarrollo social. Pero tengo que atender una de todas estas vertientes que te estoy diciendo. No puedo atenderlas todas, porque mi equipo de especialistas no puede ser especialista en salud, educación, seguridad, deporte, desarrollo social, etcétera. Mi equipo de especialistas, pues podrá ser a lo mejor, repito, especialista en uno, en dos, en tres, y ya es muchísimo, en tres temas. El problema aquí es que nuestros legisladores pareciera que son todólogos y todos se meten a legislar en todo. Esa es la bronca. Entonces, si nosotros hoy estuviéramos aquí en un foro económico, José Ignacio, también estaríamos en la misma circunstancia. El especialista que les estuviera aquí compartiendo el foro también les estaría diciendo, es que fíjense que pues la bronca es aquí porque no saben de economía. Bueno, pues a lo mejor saben de mucho, pero no especializadamente no saben de algo. O no se han dado a la tarea de atender solo un tema. La Comisión de Salud, porque, o sea, estructuralmente eso está creado, José Ignacio. Tú puedes revisar cómo está la estructura del Congreso. El Congreso tiene la Comisión de Educación, la Comisión de Salud, la Comisión de Seguridad. Ah, bueno, pero checa quiénes integran la Comisión de Salud. A Juan, Pedro, María y Francisca. Ah, ok. ¿Y quiénes integran la Comisión de Seguridad? Ah, pues en la Comisión de Seguridad también están Francisca y María. ¿Y quiénes integran la Comisión de Salud? Ah, pues en la Comisión de Salud también están Francisca y María. Oye, Francisca y María están metidas en salud, en educación, en seguridad. Y luego, a ver, pues échame la semblanza curricular de Francisca y María, ¿no? Porque pues son unas lumbreras. Bien, ese es el asunto, José Ignacio. Entonces, la reflexión final aquí será que reflexionen su voto, chicos, para el próximo año. O conozcan por quién van a votar. Tony, adelante. Gracias. Bueno, yo solamente quiero aportar un poco a lo que el maestro Luis ha comentado sobre estas inquietudes que exponen José y Paco respecto a estos temas de las políticas públicas en educación, ¿no?
Yo me acuerdo, estuve trabajando en el 2000 y cachito en el ILSE, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Y me tocó estar, como diría un amigo, en las tripas de la reforma que se hizo a telesecundaria, al modelo de telesecundaria. Nos tocó hacer, bueno, yo estaba en un equipo que se iba a dedicar, o que se dedicó porque me fui muy pronto de ahí, a la capacitación de los docentes en todo el país para este nuevo modelo de telesecundaria. El asunto es que yo me acuerdo que se hizo una consulta nacional a los maestros sobre el modelo de telesecundaria para poder precisamente como atender las necesidades que existen, reales, vividas y sentidas por parte de los maestros, y que se fueran incluyendo en este nuevo currículum y metodología y forma de trabajo de telesecundaria, materiales educativos, todo lo que implicó en la reforma a la telesecundaria. Fue muy interesante porque hubo muchos mecanismos para consultar a los maestros, desde páginas en internet que se abrían a todo el público, no solamente a los maestros, sino a todo el público en general. A los maestros se les hicieron llegar formatos impresos para que respondieran. Hubo, ¿cómo se dice?, encuestadores que también iban a las escuelas. A través de las supervisiones escolares se hicieron estas encuestas. Yo lo viví, no me lo contaron. Entonces, a lo que voy es a que sí ha habido como el interés, no sé si genuino, pero sí ha habido el interés por parte de las autoridades de consultar a las bases, porque como dice el maestro Luis, ya cuando una reforma se opera, siempre va a haber resistencia, siempre. Pero una manera de evitar un poco la resistencia o atenuarla es haciendo las consultas con las bases, con los profesores que están en las escuelas, porque de otra manera, pues la resistencia todavía sería mayor, ¿no? Así como de, ¿y para qué voy a hacer esta reforma? ¿Voy a participar en esto si no me consultaste y la escuela funciona así y tal, ¿no? A pesar de eso, de que existen estas consultas, bueno, pues hay resistencia y es muy difícil que se opere. Entonces, respecto al tiempo en el que una ley se hace y llega a la escuela, pueden pasar hasta 3 años. Y si consideramos que el sexenio dura 6, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué? Porque pues pasa esto que comenta muy bien el maestro Luis, se hace la ley, después se va bajando a todos los niveles y cuando llega a la escuela, pues ya llega demasiado tarde y además el que un maestro se involucre y conozca los lineamientos, los enfoques, los contenidos de las distintas asignaturas que van a formar este nuevo currículo, pues requiere tiempo, pues, y no siempre los maestros también están dispuestos a capacitarse, a actualizarse, a asistir a estas mesas de diálogo y de presentación de estos nuevos materiales, enfoques, desde la Secretaría de Educación Pública se les presenta. Bueno, esto es en educación básica. En educación media superior y superior pasa más o menos lo mismo. Hace 2 años o 3, creo, estuve en Veracruz trabajando con maestros en Veracruz. Y en ese momento estaba transitando la reforma que se hizo para homologar la educación media superior. Y los maestros presentaban un montón de inquietudes porque, pues, había algunos que obviamente, pues, imagínense, Veracruz, trabajaban en la sierra donde vivían ahí un mes y 2 días se iban a sus casas a estar con su familia y se regresaban a la sierra. Entonces, de pronto, para ellos les resultaba como algo muy alejado de lo que ellos vivían, esta nueva forma de trabajo para homologar el bachillerato, ¿no? Entonces, no es tan sencillo y por eso es que se lleva tanto tiempo. Y aunque pienso yo, como a partir de la experiencia que he tenido en distintos momentos de mi vida laboral, de las reformas que me ha tocado vivir como docente, vivir como parte de la operación o incluso como, no sé, colaborar en algunas cosas, eh,
pues el tiempo no te alcanza, porque además también, como comenta el maestro Luis, ¿no? Eso de arrastrar el lápiz, de escribir, de pensar, de proponer, o sea, no lo haces en un día. Y te llevas semanas tratando de tomar acuerdos con tus compañeros, tratando de negociar con tus jefes, con otros superiores, qué es lo que sí se puede operar y qué no, y lo que no se puede operar, cómo lo vas a operar. Porque además también hay algo que el maestro Luis no ha comentado, pero ¿con qué recursos cuentas? ¿Con qué recursos económicos cuentas para hacer operable o viable una reforma? ¿Con qué recursos cuentas como recursos humanos que también te ayuden a ir transitando hacia esa reforma? También es bien difícil porque luego te dicen, sí, bueno, a mí me pasó, tienes que entregar estos materiales a todas las escuelas del DF y tú dices, sí, bueno, ¿y cómo los voy a hacer llevar? O sea, no tengo dinero para contratar camiones para mandar estos materiales a las escuelas. No hay un contrato de servicios dentro de la SEP que me apoye para que yo pueda llevar estos materiales. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues le dices a las escuelas, vengan por sus materiales. Entonces, en lo que haces llegar esos materiales, ya pasaron, siguiente va, 2 meses. Y se supone que tenían que haberlos utilizado al día siguiente de que tú recibiste la instrucción de que se entregaran esos materiales. Entonces, esto va trazando y va trazando y va trazando la operación de una reforma. Lamentablemente, pues estamos viviendo así y yo creo que va a ser muy difícil que cambie esta forma de operar, porque además también creo que hay como poca disposición de pronto de algunas partes de la estructura de agilizar procesos, de no hacerlos tan burocráticos y como que generen una sinergia para facilitar tanto el cambio como la transición, ¿no? Porque una cosa creo yo es como el cambio que se da de un modelo a otro o de un plan de estudios a otro, y el otro tema es la transición, ¿no? Cuando estás pasando poco a poco de un plan a otro, o de un currículum a otro, o de un enfoque a otro, ¿no? Y bueno, pues esto. Gracias, Tony. Tengo aquí un mensaje de Andrea Camacho, lo voy a leer. Dice, tal vez puedo salirme del tema un poco, pero quería saber qué opinaba de que la reforma de Peña Nieto fuera solo por el punto político y para que maquillara su gobierno, ya que en muchos puntos de la reforma hace referencia a la educación privada. Y si es cierto que la de Andrés Manuel se enfoca más en una buena educación y que le interesan los pueblos indígenas para que puedan recibir una educación buena, entre comillas. Sí, miren, aquí el análisis de la reforma de Peña Nieto, ya tuvimos un foro hace años, seguro todavía ustedes no eran alumnos, porque me tocó tener ese foro en el Salón Azul de Luis Cabrera, pero rápidamente les platico. Aquí la reforma de Peña Nieto, mire, la reforma de Peña Nieto ha sido la más completa porque ha reformado las 4 áreas de gestión. Ya les dije, la pedagógica, la organizacional, la económico-administrativa y la sociocomunitaria. Ahora, yo, maestro Luis Vázquez, técnico en educación, especialista y trabajador de la estructura, ¿qué me parece? Pues me parece que la reforma a las áreas económico-administrativa, organizacional y sociocomunitaria fue un golpe fuertísimo y fue algo no adecuado. O sea, la inserción de la evaluación como proceso no está mal. Yo soy de la idea que los maestros necesitan evaluarse, pero no de esa forma, por mencionar algún asunto. Luego, en materia económico-administrativa, pues si de por sí las escuelas no tenían recursos, como ya lo mencionaba la maestra Tony, y además le añado que aquí el único proceso de distribución que es funcional en las escuelas, de aprovisionamiento que es funcional en las escuelas de educación básica, es el de libros de texto, porque lleva años, y eso no es un acierto de este gobierno.
O sea, este gobierno los distribuyó puntualmente, incluso en emergencia sanitaria. Pero la infraestructura que se tiene para la distribución de los libros de texto es una infraestructura que se ha venido ya solidificando desde hace muchísimos años. La Conalitec, o bueno, el libro de texto se creó en el sexenio del presidente López Mateos. Entonces, hace muchísimos años que se inició con todo este proceso de los libros de texto. Por eso hoy el 100% de los niños tiene su libro de texto, claro que lo tiene, pero este no es un acierto del actual gobierno. Bueno, entonces, esas tres dimensiones, por supuesto que sí sufrieron horrible. El recorte al presupuesto, la definición de procedimientos, por ejemplo, para el ingreso, para la permanencia del Magisterio Nacional, etc. Pero la dimensión pedagógica generó un gran currículo, que son los aprendizajes clave para la educación integral. Es decir, entonces no todo está mal hecho en todas las administraciones. Y miren, yo no soy defensor del sexenio de Peña Nieto, en lo absoluto. Pero el currículo que se generó, además ahí habrá que ver, pues el currículo, ¿quién lo hizo? El currículo lo hicieron los especialistas. Y si me permiten un comentario, los especialistas no tenemos afiliación política. O sea, los que arrastramos el lápiz somos los gatos somos los que estamos ahí con un gobierno, con otro gobierno, con otro, porque ellos llegan con sus ideas. Pero quienes manejamos la teoría y construimos, pues estos nosotros no tenemos concepciones, ay, de que si me gusta o no me gusta, etc. Porque además nosotros no tenemos poder de decisión. Entonces, el currículo es lo que generó la reforma de Peña Nieto en materia curricular. A mí me parece de lo mejor que tenemos en la actualidad, que es el Plan de Estudios 2017, que son los aprendizajes clave. Es un gran plan. Atiende todas las vertientes, en mi concepción. Es una gran evolución del 2011, por supuesto. Ahora, esta parte que nos menciona de la reforma de Andrés Manuel nos dice que está enfocada en una buena educación y que le interesan los pueblos indígenas para que también reciban una educación buena. Yo de esta reforma no tendría en este momento, compañera, no tendría un posicionamiento, porque la reforma ahorita nada más está así en la publicación. Entonces, falta todo el proceso que le explicaba Paco. Falta que los técnicos definamos qué es una buena educación a la luz de este gobierno. Y falta que los técnicos definamos cómo va a ser la educación indígena a la luz de este gobierno. Pero ellos dicen una buena educación. Todos los gobiernos quieren una buena educación, pero cada gobierno define buena educación conforme a sus estándares. Entonces, si nos vamos dentro de un año o dentro de dos, no sé, cuando ya estén verdaderamente la definición de todos esos conceptos, que ustedes dominan esto, en materia de investigación se llama la definición operacional de variables, cuando ya esté la definición de todo esto, claro, que nos digan, a ver, la reforma de Andrés Manuel, por buena educación entiende esto, por educación indígena de calidad entiende esto, porque por ejemplo en la reforma de Peña Nieto se entendía educación de calidad y en la reforma de Andrés Manuel ahora se entiende educación de excelencia. Pero por supuesto que ya definieron excelencia, o sea, para esta reforma, para esta gestión ya dijeron, excelencia es esto. Y decimos excelencia porque calidad le queda corta a la definición de excelencia. Entonces, por eso este gobierno va a implementar una educación de excelencia y nos olvidamos del constructo de calidad. Eso está bien porque el concepto de excelencia se comió al concepto de calidad, entonces es una evolución en el proceso sistemático de la educación, que por supuesto que impacta en mejores resultados, pero no hay una definición, repito, de esas otras variables, compañera. Gracias. Maestra Eugenia, Sí, lo que termines.
No sé si me permitas hacer una más y nos vamos. Muy bien, gracias, Luis. Es de Karen González y escribe, tengo una duda, ¿cómo es que afecta a los alumnos y docentes la implementación de Tajo de un proceso nuevo de educación? Y esto como psicólogos lo podemos manejar para crear herramientas como usted mencionó, que es una responsabilidad muy grande. Sí, esto es tema de otro análisis, es un tema gigantesco, es de otro análisis. La formación magisterial es otro campo, porque aquí hay un problema muy fuerte. Por ejemplo, cuando llegó el Plan de Estudios 2011, me apena tener que decirles esto, pero el Plan de Estudios 2011 sí fue una súper reforma, así de verdad, completa. El Plan de Estudios 2011 migró de objetivos a competencias. El problema aquí es que para que yo, maestro, pueda educar o pueda formar por competencias, mi proceso formativo como maestro tuvo que involucrar que a mí en la normal me enseñaran a formar por competencias. Y a mí en la normal no me habían enseñado a educar por competencias. Entonces, esto hace referencia, esta pregunta de la compañera hace referencia pues al proceso formativo del magisterio. Tenemos que revisar cómo es que el Magisterio Nacional está formándose. ¿Qué es lo que está atravesando el Magisterio Nacional? Y por si fuera poco, tenemos que hacer un profundo análisis, compañeros, de por qué hay tanta gente en las aulas que no tiene formación magisterial, es decir, que no es maestro, que no cursó una licenciatura en educación. Yo puedo creer que es maravilloso que haya un ingeniero que esté dando clases de matemáticas, porque debe saber muchísimo. Pero el maestro sabe de didáctica, el maestro sabe de teoría pedagógica, el maestro sabe qué es una estrategia diversificada y qué es una estrategia específica para el aprendizaje. El maestro sabe que es una barrera para el aprendizaje y la participación y que habemos personas que enfrentamos barreras para el aprendizaje y la participación y producto de ello yo tengo que diseñar estrategias diversificadas y específicas para la enseñanza. Entonces, esto alude más hacia la parte formativa del magisterio que tendremos que ver y de la cual se ha de legislar también. Porque, reitero, fíjense, desde el 2011 no hay un documento rector que determine cuáles son los perfiles para la función docente, directiva, de supervisión, de asesor técnico pedagógico. O sea, en el 2011 también se publicó un documento que dice, este es el perfil, estos son los parámetros y estos son los indicadores que deben de tener los maestros frente a grupos, los directores, pero ahorita no hay nada. En la gestión anterior no se publicó, no se actualizó el documento y en esta gestión tampoco. Entonces, vean ustedes, venimos arrastrando un documento desde el 2011 porque mientras no haya uno nuevo, ese sigue vigente, ¿eh? ¿Y quién lo publicó? Pues lo publicó el sexenio del presidente Calderón. Es mucha la chamba que hay que hacer, dice la maestra Antonia. Tenemos infraestructura y eso que la SEP es gigantesca. Somos un mar de gente los que trabajamos ahí, pero también son millones de mexicanos los que estudian desde educación inicial hasta educación superior. Y cada uno de los procesos necesita atención especial y pertinente, porque trabajamos con personas y cada uno merece y necesita un respeto a su individualidad. Gracias, maestra. Gracias a ti, Luis. De verdad, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado más preguntas que respuestas y creo que esa es la idea, porque al final
es cuestionar nuestro propio sistema. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que están viviendo ahorita? Lo que platicábamos y lo que bien acertadamente nos decías, hay tres reformas, ¿no? Conviviendo en un mismo espacio y de qué manera puede beneficiar o puede afectar, ¿no? Aspectos que a lo mejor no veremos como tal en 5, 10 años quizá, ¿no? Y nuestra responsabilidad como psicólogos, pues estar presentes con esa población, ¿no? Luis, te quiero dar las gracias. Voy en un momento a mostrarte tu reconocimiento por haber estado en este espacio, por habernos compartido en el área política, en el área pedagógica. La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Ángel Vázquez Claudio por haber impartido la webinar Análisis y perspectivas de la política educativa en el contexto actual, Ciudad de México, a 30 de noviembre del 2020. Lo firma la directora de la carrera de Psicología, la maestra Tania Gómez Rivas. Muchísimas gracias, Luis. De verdad fue un placer, como siempre, haberte escuchado. Te extrañamos en la escuela. Yo creo que muchos quienes te conocemos te extrañamos en la escuela y a todos, obviamente, nos extrañamos. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí, maestras, maestros, compañeros. Muchísimas gracias. A mi grupo, en un momento más les mando indicaciones a nuestro muro de Facebook. Y muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde. Provecho si ya van a comer. Luis, un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias a todas y a todos. Bye. Gracias, bye.